Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online La visión de los expertos en el cáncer de próstata, organizado con motivo del Día Mundial de Cáncer de Próstata. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Con este seminario queremos ofrecerles la visión del cáncer de próstata desde 3 especialidades: la urología, la oncología y la oncología radioterápica, así como animarles a resolver sus dudas y preguntas sobre cualquier aspecto médico que se puedan plantear. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de la doctora Carmen González Enguita, jefa del Servicio de Urología Corporativa en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, Víctor. Contamos también con la doctora Aránzazu González de Alba, de la Unidad de Tumores Genitourinarios, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, el SEOM, y del Grupo Español de Oncología Genitourinaria de SOGU. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos. Y por último contamos también con el doctor Jorge Contreras Martínez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, SEOR, y coordinador médico en Genesis Care, Málaga, y oncólogo radioterápico en el Hospital Regional de Málaga. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Recuerden que cada ponente dispondrá de unos 10-15 minutos de exposición individual y una vez finalicen las 3 ponencias tendremos una ronda de preguntas. Les invito a anotar las dudas que les vayan surgiendo para que no se olvide nada y les recuerdo que pueden utilizar la herramienta que hay de preguntas en la aplicación para realizar las dudas que tengan. Y nada, sin más dilación, le doy paso a la doctora Carmen González Enguita, que su ponencia recibe el nombre del punto de vista del urólogo. Un segundo, Carmen, que te comparto. Sí. Vale, ya creo que ya lo puedes mostrar. Vale, pues espera un momentito que cojo mi presentación. Bueno, creo que ya estoy, ¿no? Que se me ve bien. Estupendo, ya la he quitado ahora. Póngala otra vez La en he modo quitado presentación. yo. Ahí, ahora lo vemos. Estoy aquí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que se me va el... Tengo la pantallita esa pequeña. Bueno, buenas tardes a todos. Víctor, gracias por la invitación. En nombre, quiero que le des las gracias a GEPAC por esta invitación que me hacéis en representación de la urología. Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes, con Arantxa, con el doctor Contreras, que les he saludado ya y que entre todos vamos a intentar ayudar en este día tan importante como es el Día Mundial del Cáncer de Próstata a todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos escucharán en los días sucesivos. Estoy completamente de acuerdo con estas declaraciones por escrito que ha hecho GEPAC en los diferentes documentos que ha transmitido, en el que el cáncer de próstata, a pesar de los años que llevamos trabajando con él, es una enfermedad muy invisible. Y muy invisible porque afecta de lleno a la masculinidad. Y es un asunto tan íntimo que está tan relacionado con la sexualidad de las personas, de estos hombres, que les lleva a perturbarse y a no querer hablar del mismo. Tengo que decir que como urólogo la próstata en sí provoca esta situación, tanto en las situaciones malignas como en la situación de benignidad, es decir, la misma hiperplasia benigna de próstata es relacionada muchas veces con, o casi siempre con el envejecimiento, produce este tipo de situaciones. Y los tratamientos que les ofrecemos, los diagnósticos primero y los tratamientos van a incurrir tanto en su vida personal, en sus relaciones sociales y personales, que llega a provocar esta situación de invisibilidad. Por lo tanto, la oportunidad de días como el de hoy, el Día Mundial del Cáncer de Próstata, creo que son de agradecer para poder normalizar esta situación como cualquier otra enfermedad. Se me pregunta por la visión del urólogo. Pues tengo que empezar diciendo que la visión del urólogo es una visión amplia, es una visión continua y es una visión completa, porque va desde el principio hasta el final de la enfermedad, porque va desde la prevención, si cabe en algún momento hablar de prevención, hasta la curación y siempre acompañando a los pacientes.
He intentado elegir aquellos capítulos más relevantes para acoplarme al tiempo que se nos da y poder decir cuáles son los aspectos que desde la visión del urólogo son más importantes en este momento. Y precisamente la epidemiología es uno de los aspectos que no ha cambiado. Y desde hace tantísimos años venimos diciendo que el cáncer de próstata es una enfermedad o el cáncer más frecuente que afecta a la población masculina, y se pueden ver en estas gráficas de aquí, el más frecuente, pero no, sin embargo, es el más maligno, porque hay otras que lo sobrepasan, se puede colocar en cuarto o quinto lugar, siendo otros como el pulmón o el colorectal, que tienen mayor agresividad y por lo tanto mayor malignidad. Es un cáncer frecuente, lo sabemos, que puede afectar a 1 de cada 6 varones y que aparece a partir de una cierta edad. No aparece en gente joven, aparece a partir de los 50. Se dice que el 2/3 partes de los casos aparece por encima de los 65 años. Y se dice que la distribución poblacional en el mundo, pintada aquí en verde oscuro, está sobre todo señalada en América del Norte, en las islas del Caribe, en la zona norte de Europa y en Australia. Y otros países, pintados en otros colores más claritos, pues tienen menor incidencia. Si nos fijamos en España, dentro de esta franja que podríamos decir, pues no es de los países más frecuentes, porque la mayor frecuencia se lo llevan los países del norte y los países escandinavos en relación a nuestra zona donde vivimos. Y se habla de que, sin saber las razones claramente de por qué se dan unas zonas mayores que otras, más allá de los screening poblacionales que ha causado el PSA en los últimos años, y hay países en los que se diagnostica más, quizá factores ambientales, dietéticos, de estilo de vida podrían estar influyendo. Y así, por ejemplo, la población asiática tiene menor frecuencia de cáncer de próstata y, sin embargo, sabemos que si una persona asiática se desplaza a vivir a Estados Unidos, su probabilidad de tener un cáncer de próstata, siendo menor que la del blanco americano, es mayor que la de sus congéneres asiáticos que se han quedado en su país con los mismos antecedentes. Luego, algo tiene que ver el ambiente, el estilo de vida o la dieta en ese aspecto. Sigue siendo una enfermedad que sabemos que es de mayor riesgo en las personas que tienen familiares en primer orden, sus padres, sus hermanos con cáncer de próstata, que tiene un factor étnico importante, que se afecta más la raza negra, que hoy sabemos que hay ciertas alteraciones genéticas, como es en los BRCA1 y los BRCA2, en los que podemos hablar de un cáncer incluso familiar, que sabemos que es un cáncer relacionado con las hormonas, que la testosterona va a influir en su creación, que el cáncer más frecuente de todas las estirpes es el adenocarcinoma, que es aquel que se genera a través o a partir de las glándulas prostáticas, y que afortunadamente hoy descubrimos cómo el cáncer de próstata se localiza en situaciones iniciales, que llamamos localizadas, en el 90% de los casos. Aquellas que son avanzadas o diseminadas van a corresponder a un 10% y aquellas solamente diseminadas entre un 5 y un 7%. De los aspectos en cuanto al diagnóstico, poco podemos añadir también del PSA en este momento. El PSA, que sabemos todos que es el antígeno prostático específico, una determinación analítica sanguínea, se descubrió ya hace muchos años, al final de los años 70, 80 del siglo pasado, y que fue denominado marcador tumoral porque sirvió para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Hace mucho que yo en concreto quito la palabra marcador tumoral porque no es un marcador de tumor, es un marcador de enfermedades prostáticas. Y de hecho nosotros los urólogos sabemos que hay multitud de situaciones en las que se eleva el PSA y que no tienen nada que ver con un cáncer de próstata. Que sí que tenemos que ir a cribarlo y a descartarlo, pero que sabemos que está en relación con la edad del paciente, que sabemos que está en relación con el volumen de la próstata, en procesos inflamatorios, en procesos de infección, en procesos de instrumentación. Simplemente un tacto rectal lo puede elevar, una eyaculación el día anterior, la colocación de una sonda vesical, procedimientos endoscópicos, la propia biopsia prostática lo puede producir y, cómo no, sabemos que también hay fármacos que lo modifican. Yo, en mi vocabulario, he descartado ya el denominarlo marcador tumoral y casi siempre pienso en un marcador de inflamación, aunque efectivamente tenemos que descartar que exista un cáncer de próstata. Es específico de la glándula, pero no es específico del cáncer de próstata. En cuanto a los valores de referencia, yo creo que todo el mundo ya conoce cuando uno está en una franja de que por debajo de 4 es muy dudoso que tenga un cáncer de próstata, pero no siempre. Cuando existe una determinación entre 4 y 10,
tenemos que esmerarnos en saber si estamos ante uno de ellos y es mucho más sugestivo si estamos en cifras por encima de 10 miligramos. Lo que sí es nuevo es la investigación de la biomédica o de la biología molecular en intentar buscar algún marcador que se hace en orina, molecular o genético, que junto con el PSA nos ayude a diferenciar a qué pacientes realmente tenemos que biopsiar para evitar los efectos secundarios tan malévolos que tiene a veces la biopsia prostática, identificar aquellos pacientes que de verdad merece la pena que le hagamos una biopsia porque la detección precoz va a tener beneficio para su salud, va a proporcionar, por lo tanto, estos tipos de marcadores que tendremos que trabajar en ellos, en seleccionar este tipo de pacientes, a identificar aquellos que son de bajo riesgo y que posiblemente una vigilancia activa en su momento sea la más adecuada y sobre todo a evitar aquellas biopsias que sean innecesarias. En esta diapositiva he querido traer un panel de la multitud de investigación que está en este momento desarrollándose y que quiero pensar que salvo centros seleccionados están todavía en procesos de investigación. Por una parte porque ninguno de ellos ha dado todavía la fiabilidad absoluta de que este es el panel genético con el que nos tenemos que quedar para la identificación de todos estos objetivos que acabo de plantear y por otra parte por la carestía. El coste hace que todavía no estén incorporados a la clínica diaria. Estamos hablando por lo tanto de biomarcadores, estamos hablando de una biopsia líquida que junto con el PSA nos van a ayudar a diagnosticar todos estos aspectos posiblemente en poco tiempo. La visión del urólogo además se va a la imagen. Hasta hace poco la única imagen que teníamos para el diagnóstico del cáncer de próstata era la ecografía transrectal y teníamos una imagen que daba aspectos morfológicos y estructurales, pero no teníamos imágenes patognomónicas de que cuando identificábamos una lesión, por ejemplo, véase esta que está aquí señalada, podíamos decir que esto era un cáncer de próstata. No, en absoluto, no hay ninguna imagen específica en la ecografía transrectal que nos oriente a decir que esto era un cáncer de próstata. Lo que nos ayuda a la ecografía, aparte de la volumetría, es decir, de la planimetría y ver el volumen que tiene esa próstata, es a dirigir la aguja de biopsia para realizar el estudio anatomopatológico de la biopsia en sí, o sea, de la próstata en sí, pero de toda ella. Nuestra intención es hacer un abanico de biopsias de una forma aleatoria, reglada, pero de una zona aleatoria, que pudiésemos coger diferentes sectores de un lóbulo y del otro lóbulo y de diferentes zonas de la próstata con el fin de hacer un mapeo general de la próstata, pero sin saber exactamente lo que estábamos biopsiando. Hace muy pocos años, y esto es la visión más reciente, no muchos, en los que la resonancia nuclear magnética multiparamétrica se ha incorporado al diagnóstico y aquí sí que nos va a permitir, por una parte, el estudio morfológico de la próstata, que sí que puede dar imágenes más características y poder aproximarnos a que una zona determinada pueda ser la que esté expresando el PSA, la que esté determinando el cáncer de próstata. Todos habrán oído posiblemente en los informes de los radiólogos el PIRAS, que es la manera en la que tienen de expresarse en 5 graduaciones, el 1, 2, 3, 4 y 5, siendo la 4 y la 5 la que realmente nos obliga a biopsiar. Todavía existen dudas sobre el PIRAS-3. Además, la resonancia nos va a permitir ver la función de esa próstata mediante dos estudios, los estudios de flujo sanguíneo, las imágenes de perfusión y los estudios moleculares según la difusión del agua, según las moléculas de agua en estas zonas prostáticas. Se hace con un contraste diferente al de otro tipo de contraste de exploraciones radiológicas, que es el gadolíneo, y que va a permitir que las imágenes de la resonancia se vean con muchísima más claridad. Del desarrollo técnico y científico de la resonancia multiparamétrica nos llevó a otra de las actividades que más en boga está en este momento, y es hacer una fusión de imágenes. La fusión que hemos obtenido de la resonancia, donde nos ha podido identificar, oiga, aquí tiene usted la lesión, esta es la que debe de pinchar, esta es la que debe de biopsiar. Hoy en día existen software de fusión que permiten interponer una imagen, la imagen de la resonancia hecha unos días antes, con la imagen real de la ecografía en tiempo real, en ese momento, en el momento de realizar la biopsia, y saber exactamente dónde tenemos que realizar la punción. Ahora sí que vamos ya directamente a la lesión sospechosa o altamente sospechosa de que esté ahí la enfermedad cáncer de próstata, sin dejar por ello de biopsiar el resto de la próstata.
pinchamos el foco, esa lesión diana, pero también pinchamos y biopsiamos el resto de la próstata porque sabemos que anatomopatológicamente la enfermedad de cáncer de próstata es o puede ser multifocal, que puede aparecer en otros sitios de la próstata. Además, esta forma de biopsiar hoy que tenemos de la próstata permite salirnos de la manera más tradicional, que era a través del recto, es decir, la biopsia transrectal ecodirigida habitualmente, aunque también se podría realizar de vía perineal. Todo el mundo, todos los urólogos, o la mayoría, la realizamos a través del recto, con lo cual sabemos la posibilidad de infecciones y de cuadros de bacteriemia y de lesiones que podíamos producir a este nivel. Y ahí el riesgo de seleccionar exactamente a los pacientes que debemos de biopsiar. Cuando estamos ya en el momento de la biopsia fusión, esta punción se realiza vía perineal a través de un gradiente, como juego estos de los barcos, ¿no? Donde hay una serie de coordenadas, pues como el que utilizan en braquiterapia, y a través de esta zona es donde se pincha. Y además nos permite no solamente aislarnos del recto y no poder arrastrar bacterias como en la biopsia transrectal, sino acceder a zonas difíciles que por la transrectal eran llegar de ser abordadas, como era la zona anterior y la zona del apex. Y consecuencia de esto, una vez que hemos desarrollado la biopsia fusión e identificado una zona muy concreta de la próstata, que es la que tiene el cáncer, pues es muy lógico pensar que, oiga, tráteme usted solamente esa zona, la zona donde ha identificado que tengo en ese nódulo el cáncer y que además me ha descartado por el resto de las biopsias que me ha hecho que el resto de la próstata no tiene enfermedad. ¿Por qué no me trata usted solamente esa zona de ahí? Bueno, pues esta terapia focal dirigida, que es muy atractiva desde el punto de vista del concepto etiopatogénico, está en desarrollo. Está en desarrollo no por la tecnología, que está muy avanzada, sino porque los estudios a largo plazo y de grandes volúmenes de pacientes y de situaciones no han vertido todavía la información suficiente como para crear una fortaleza de que sea una alternativa adecuada que pueda competir, por ejemplo, pues con la prostatectomía radical o con otras técnicas de radioterapia radical, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, llegará. Mi idea es que no tardará mucho en que los primeros estudios, como por ejemplo de las diferentes fuentes de energía que se están empleando para este tipo de terapia focal, como fue el HIFU, que es una energía de ultrasonidos de alta densidad, pues ya se descubrió en los años 90 en Francia, con lo cual ya llevan muchos años y están empezando a vertir ya mucha información al respecto. O la crioterapia, que también es desde los años 90, posterior al HIFU, pues se está consolidando los resultados. Posiblemente el doctor Contreras hablará de la braquiterapia, pero que yo la tengo que incorporar como también una fuente de energía en la terapia focal. Luego la terapia vascular fotodinámica, en la que al paciente se le administra un fármaco y a través de haces de luz transrectales produce la destrucción de las células prostáticas de la misma manera, las cancerígenas. La electroporación irreversible, que se basa en transmitir una serie de impulsos o de pulsos eléctricos controlados y que acabarán con la destrucción de las células, y terapias en relación con la luz, con fotones de alta energía como es el láser térmico, consiguen lo que todos estamos intentando decir, cualquiera de estas energías, destruir por una serie de mecanismos fisiopatológicos o biológicos diferentes, bien por frío, bien por calor, bien por electricidad, la destrucción de ese tipo de células prostáticas de una manera local. La prostatectomía radical es el tratamiento para el urólogo curativo que tiene en sus manos y que en lo que se ha basado la cirugía también desde los años finales de los 80, primeros de los 90. El desarrollo de la técnica por vía laparoscópica, que es mucho más reciente, pues aproximadamente hace unos 10 o 15 años, que se está más o menos apareciendo y que se ha extendido en casi todos los servicios de urología, ya se realiza por vía laparoscópica. Lo que ha pretendido es que sea una técnica de menor invasividad, para tener unos menos efectos secundarios, alcanzando una mayor destreza quirúrgica. La vía laparoscópica trae esto fundamentalmente, que es menos invasivo para el paciente, y a medida que se van desarrollando estas técnicas, pues la destreza es mucho más mayor. Consiste, como ven, en liberar la próstata completamente junto con las vesículas seminales de la uretra prostática, y en este vacío que se tiene que aproximar la uretra al cuello
vesical, una vez que ha desaparecido todo esto, pues se lesionan estructuras neurovasculares que tienen relación con la potencia sexual y por lo tanto problemas de disfunción eréctil están muy directamente relacionados, o problemas de continencia en relación con posibles lesiones que se producen en relación con la cirugía a ese nivel. Pero como digo, la técnica laparoscópica ha venido a tener mayor destreza quirúrgica y por lo tanto a minimizar o hacer que sean menores los efectos secundarios. Y esto nos lleva enseguida a pensar que la robótica, en manos hoy de diferentes especialidades, pero fundamentalmente de la urología, porque la prostatectomía radical posiblemente sea la técnica quirúrgica más desarrollada desde el campo de la robótica, va a trabajar precisamente en estos aspectos, es decir, el procedimiento que realizando por la vía laparoscópica, porque el procedimiento es idéntico, vía laparoscópica, pero con una mayor destreza y menor invasividad, intentar que los efectos secundarios sean menores. Es muy puntillosa, es muy delicada, vemos muy bien las estructuras, que decir que el robot no trabaja solo, no colocas una máquina que ya se mueva solo, sino que hay una persona detrás de la consola que suele estar en la misma habitación, pero podría estar en otra habitación, incluso en un sitio muy alejado del paciente. Es el que maneja los brazos del robot, es decir, estos brazos del robot que son los que están trabajando en el abdomen del paciente en el interior haciendo la cirugía radical, están manejados por el urólogo que desde esta posición, desde esta consola. Y por último, quizá decir que la enfermedad tenemos más posibilidad de curación cuando están los procesos localizados y, sin embargo, pues cuando la enfermedad está más avanzada, los retos son mayores en este momento, ¿no? Este sería un esquema que es de la Sociedad de Oncología Médica, que se lo he cogido prestado, en el que nos vemos cómo a lo largo de todos estos años conocemos desde hace mucho cómo el cáncer de próstata depende de las hormonas, pero que llega un momento en estos estadios avanzados o localmente avanzados en los que dejan de responder este tipo de células a los andrógenos, porque el tratamiento básico de esta situación es la deprivación androgénica. Pues bien, a lo largo de todos estos años la investigación farmacológica o biomédica en este aspecto se ha intentado localizar nuevas moléculas con el fin de poder solucionar fases de la enfermedad en las que habían dejado de ser sensibles a este tipo de hormonas, categorizando las fases como por ejemplo el cáncer de próstata resistente a la castración. Y así el curso de esta enfermedad, la historia natural de esta enfermedad ha cambiado muchísimo en los últimos años, de tal manera que hoy en día estamos dando con estas nuevas moléculas, estos nuevos fármacos, estamos dando más vida y estamos dando una vida de mayor calidad en estas fases de la enfermedad que, como digo, son más difíciles de controlar que en unos estadios más precoces. Y por último, esta es mi última diapositiva antes del agradecimiento, decir que para mí hay un reto todavía por resolver y es que es identificar de una manera más precisa la enfermedad cáncer de próstata en paciente concreto, es decir, que este enfoque no sea de talla única, sino que debe estar concentrado en un paciente que tenemos que identificar, así como en otras enfermedades como la mama o el pulmón o las hematológicas, se identifica un patrón genético de ante qué enfermedad concreta estamos. Yo creo que en el cáncer de próstata estamos en ese camino, estamos buscando esa medicina personalizada o de precisión, pero todavía queda. Por lo tanto, el reto está en identificar que no es una enfermedad única, sino que es una variedad de patologías y que tenemos que encontrar aquellas moléculas que vayan dirigidas a una enfermedad concreta de un paciente concreto. Esta es mi visión. Muchas gracias por esta escucha y espero haber ayudado y si no, pues en la conversación que tendremos a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición. Personalmente muy interesante. Siempre es bueno conocer el aspecto, por así decirlo, de la fisionomía, ¿no? Que para los que somos un poco más profanos en este campo, quizás se nos escapen esos conceptos y muchísimas gracias. Gracias. Y nada, para continuar, contamos con la doctora Aránzazu González de Alba, que nos dará un poco el punto de vista del oncólogo acerca del cáncer de próstata. ¿Quiere que le ponga la presentación, doctora? Sí,
Sí, sí, Vale. la tengo aquí en el... ¿Tú puedes cogerla de aquí del escritorio? Pues creo que ya te ¿Sí? aparece para poder compartirla. ¿Te ve? Estupendo, ya la vemos, sí. Ya la puede poner en pantalla completa. Vale. Pues nada, lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer a GEPAP la organización de este seminario para dar la importancia que requiere el cáncer de próstata de entre todos los tumores en el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Y bueno, encantada de participar. Yo he preparado unas diapos muy breves como guión un poco de lo que quería transmitiros. Después de la gran exposición de la doctora Carmen González, pues yo voy a añadir algunas pequeñas notas sobre lo que yo veo en la visión del cáncer de próstata en general. Entonces, Disculpe, doctora, que la interrumpa un segundo. Si lo quiere poner en pantalla completa. sí, lo iba a hacer ahora mismo. Muchísimas gracias. Estupendo. Sí. Nada. A ver, Disculpe, ahora, ya, ¿ya lo perfecto. tenéis? Ahora sí, ya puede Vale. continuar. Pues nada, yo trabajo en el Hospital Puerta de Hierro hace año y medio. He estado durante casi 20 años en Baleares, en el Hospital Sondureta, luego llamado Son Espases, y prácticamente pues de mi andanza como oncóloga pues llevo unos 15 años dedicándome a tumores genitourinarios y a cáncer hereditario. Un poquito las cifras que tenemos en la Sociedad Española de Oncología, ya la doctora González lo ha expuesto, pero para que tengamos idea de por qué tiene importancia el cáncer de próstata, ¿no? Y en la última publicación de datos y cifras de cáncer de SEOM, se estima que para este año habrá 35.000 nuevos casos. Eso supone que el cáncer de próstata es el 12% de los tumores sólidos, es decir, tiene la misma relevancia que el cáncer de mama y, sin embargo, a nivel de los medios de comunicación, pues no tiene la misma visibilidad el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Es el primer tumor en incidencia en varones, es el tercer tumor en mortalidad después del cáncer de pulmón y el cáncer de colon, y es un tumor básicamente muy prevalente, que ocupa nuestras consultas de oncología, de urología y de oncología radioterápica con una relevancia muy importante. Son pacientes, dada la alta tasa de curabilidad de esta enfermedad, pues los pacientes permanecen muchos años acudiendo a los diferentes servicios. La importancia del diagnóstico precoz, como en otros cánceres, pues no quería pasarlo por alto. 1 de cada 6, 7 varones va a padecer un cáncer de próstata a lo largo de su vida, exactamente igual que el cáncer de mama. Tiene que haber una concienciación sobre la importancia del diagnóstico precoz y, de hecho, a nivel de atención primaria o a nivel incluso de las revisiones médicas de los varones a una determinada edad se realizan analíticas que incluyen las determinaciones del antígeno prostático específico, que, como muy bien ha dicho la doctora González, no es que sea un marcador, es un análisis de sangre que puede indicar determinadas alteraciones en la próstata. Es específico de próstata y, por lo tanto, puede sonar la alarma de que algo puede estar ocurriendo en la próstata. Pero su determinación aislada no tiene utilidad, como sí la tiene en conjunción con una exploración por parte del especialista que tiene que hacerlo, que es el urólogo. Así que los hombres o los varones quizás deberían acudir una vez al urólogo a partir de los 50 años, como acuden las mujeres, lo cual está controvertido, puesto que el papel de el screening sin sintomatología en el cáncer de próstata es un tema controvertido. Pero sí que es verdad que quizás una primera valoración y a partir de los hallazgos de esa primera valoración establecer un protocolo individualizado es la norma, un seguimiento adaptado al riesgo de cada varón en la población general. Siempre en conjunción con la exploración del urólogo a través del tacto rectal. Entonces, los varones en general deberían acudir una primera vez y por eso, porque tenemos métodos de diagnóstico precoz importantes, el 90% de los cánceres de próstata que diagnosticamos los diagnosticamos en fase localizada. Pero hay un porcentaje muy pequeño, que es entre el 5 y el 10% en países desarrollados, que van a ser tumores metastásicos de inicio. Y sus síntomas de alarma a veces pueden ser dolores de huesos importantes, significa que el cáncer de próstata tiene una alta afinidad por el hueso y, por lo tanto, su localización metastásica más frecuente es los ganglios linfáticos y el hueso, pero es esa pequeña parcelita que hemos dicho entre el 5 y el 10%. La mayoría van a estar en fase localizada.
Y quiero resaltar que sí que es muy importante que acudan al urólogo aquellos varones que tienen una historia familiar de cáncer de próstata, especialmente varones que tienen padres o hermanos con cáncer de próstata, puesto que entonces hay que empezar a hacer unas revisiones más precozmente. Se recomienda en general a partir de los 40 o 45 años, pero para poder hacer un asesoramiento del riesgo real de esos varones que tienen antecedentes familiares o igualmente varones que han tenido un diagnóstico a una edad muy precoz de cáncer de próstata, por debajo de los 50 años, deberían ser remitidos a una unidad de cáncer hereditario en estos casos para valorar si hay que hacer, además de una estimación del riesgo de padecer un cáncer de próstata, un estudio genético si procede. En los estudios genéticos, en los test genéticos, lo que hacemos es ver si hay una alteración en genes de predisposición al cáncer de próstata conocidos. Los más frecuentes pues son BRCA1 y 2, ATM, CHEK2, son todos ellos genes que actúan en la vía de la reparación del DNA por un mecanismo que es la recombinación homóloga y son genes que están implicados en esa vía de reparación de los daños del DNA cuya alteración puede predisponer al cáncer con mayor frecuencia y son los genes que predisponen también a mayor riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de páncreas. Así que, de alguna manera, si alguien tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata y además tiene antecedentes de cáncer de mama o cáncer de páncreas, deberían ser varones sanos remitidos a una unidad de cáncer hereditario. En el Hospital de Puerta de Hierro contamos con una unidad de cáncer hereditario en el servicio de oncología médica. Y lo más importante, los avances terapéuticos. Pues ya los doctores González y Contreras nos cuentan los avances terapéuticos de los últimos años en la esfera quirúrgica y en la esfera del tratamiento de radioterapia, que son muchísimos y que han cambiado el panorama del cáncer de próstata, pero si en algo ha contribuido el oncólogo en el cáncer de próstata y en su mejoría es en la mejoría en el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico del cáncer de próstata tiene un eje fundamental, que es la supresión androgénica o la terapia de privación androgénica. Disminuir los niveles de testosterona del varón es lo que denominamos una castración quirúrgica o química, mediante una extirpación de los testículos, que hoy en día es una práctica más abandonada, porque contamos con análogos LH-RH, que son inyecciones que lo que hacen es suprimir los niveles de testosterona. Con esas inyecciones conseguimos que la testosterona baje y no circule por la sangre y, por lo tanto, el estímulo del crecimiento tumoral del cáncer esté abolido durante un tiempo. Y ese es el eje fundamental cuando tenemos que hacer un tratamiento normalmente en cánceres de próstata localmente avanzados de alto riesgo o riesgo intermedio y en aquellos metastásicos. Pero ¿cuáles han sido las contribuciones del desarrollo sistémico más importantes? Pues la aparición de los nuevos agentes hormonales. Hasta el 2004 no existía ningún tratamiento sistémico del cáncer de próstata que aumentara la supervivencia de los pacientes cuando había fallado esa supresión androgénica que no fuera la quimioterapia basada en docetaxel. En el 2004 aparece el docetaxel y del 2004 al 2010 solo contábamos con quimioterapia más allá de lo que es la supresión androgénica. Pero en el 2010-2009 aparecen los resultados de múltiples estudios que se fueron desarrollando entre el 2007 y 2010 con nuevos agentes hormonales, destacando entre ellos los inhibidores de la síntesis de andrógenos como la abiraterona, que hoy es un tratamiento real que ha aportado muchísimo a la supervivencia y a la calidad de vida de los pacientes, y nuevos antiandrógenos como la enzalutamida y recientemente la palutamida y la darolutamida. Con todo este panorama de agentes hormonales, de alguna manera los pacientes tienen una primera línea de tratamiento con un impacto muy favorable en la calidad de vida y con beneficio en supervivencia. Si bien no todos los pacientes se van a beneficiar de estos nuevos agentes hormonales, puesto que hay pacientes que son resistentes o refractarios al tratamiento hormonal de inicio. Y en estos casos, sin duda, el tratamiento fundamental es la quimioterapia, basada en docetaxel clásicamente, y recientemente ha aparecido también en el 2010 ya, o sea, estamos hablando de los últimos 10 años, contamos con el cabazitaxel, un agente que revierte las resistencias a el docetaxel, la quimioterapia clásica, y también las resistencias a estos nuevos agentes hormonales. Por lo tanto, tiene una utilidad muy importante para aquellos pacientes que tienen una enfermedad agresiva y resistente a hormonas. También la contribución de los
radiofármacos, fármacos que asocian un isótopo radioactivo, que son capaces de tener afinidad importante por las metástasis óseas especialmente y poder así dirigirse al foco de la metástasis y impactar en supervivencia global, es decir, mejorar la supervivencia de los pacientes, como es el radio 223, que es un tratamiento endovenoso que se administra en los servicios de medicina nuclear, y recientemente datos muy importantes con lutecio, que es un nuevo radiofármaco que tiene utilidad diagnóstica y terapéutica y que ya está en estudios en fase avanzada comparado con los otros fármacos con los que contamos o bien añadido a ellos. Y por último, la contribución de nuevos fármacos biológicos que se prescriben por selección molecular y que están en desarrollo con muchísima ya posición ganada de los inhibidores del PARP, que ya son fármacos que utilizamos los oncólogos en cáncer de ovario y en cáncer de mama, fundamentalmente en cáncer de ovario, y que en cáncer de próstata, en aquellos pacientes que tienen unas alteraciones en esos genes de predisposición que he comentado, como BRCA, ATM o RAD51 o CHEK2, en esos pacientes tienen unas tasas de respuesta y una eficacia importantes. Si bien estos fármacos todavía, fuera de los ensayos clínicos, no podemos disponer de ellos, puesto que están aprobados por la Agencia Europea, pero no tienen todavía un precio de reembolso a nivel de territorio nacional y solo dentro de ensayos clínicos podemos contar con su utilidad. También los inhibidores de una proteína que es la PI3K, que es una proteína que interviene en la supervivencia de las células tumorales. También hay estudios muy desarrollados en fase 3 ya con agentes inhibidores de esta vía. Así que avances terapéuticos todos, pero no podemos perder de vista la importancia de la calidad de vida en el paciente con cáncer de próstata. Y creo que es importante visibilizar más esta enfermedad. Es muy importante el testimonio de los pacientes. El cáncer de próstata es un cáncer con unas altísimas tasas de curación. Hemos dicho que la mayoría son localizados y por lo tanto se van a curar entre el 85 y el 90% de los pacientes con cáncer de próstata. Pero esto no quiere decir que no haya un impacto en la calidad de vida de todos los tratamientos que consiguen estas altas tasas. Por un lado, los tratamientos locales como la cirugía o la radioterapia van a provocar impacto en cuanto a la esfera sexual y a la esfera de confort urinario de los pacientes y por otro lado los tratamientos que utilizamos como la supresión androgénica pues también van a producir mayor riesgo de osteoporosis, complicaciones metabólicas, cardiovasculares. Por lo tanto, el impacto en la calidad de vida del paciente de todas las armas terapéuticas que utilizamos es notable y es importante tener en cuenta ese impacto en la esfera, no solo en la esfera física, a nivel de capacidad funcional, en la esfera social, en la esfera emocional y en la esfera sexual. Desde el primer momento es importante, y esto lo tenemos muy claro en las unidades de oncología médica, el soporte continuo, los cuidados de soporte y la atención a todos estos efectos secundarios y a todas estas esferas que son muy importantes y que creo que es muy importante también visibilizar y que haya pacientes que sean capaces de dar visibilidad a todo esto para ayudar a otros pacientes en su experiencia. De alguna manera pongo el ejemplo de muy recientemente ha fallecido una persona muy célebre en el mundo de los artistas, ¿no? Cantante Pau Donés, al que tuve el honor de conocerle en 2 ocasiones. Creo que aparte de todo lo que él ha aportado desde el punto de vista de ayudas a la investigación con sus conciertos y tal, sobre todo creo que es muy importante la visibilidad que le ha dado a una enfermedad como es el cáncer metastásico, porque desde el primer momento él ha hablado con toda la naturalidad del impacto que ha producido el cáncer en su persona, la visión del paciente, de lo que espera el paciente del médico, de lo que espera el paciente de poder afrontar la enfermedad. Y creo que esto en el cáncer de próstata es una asignatura pendiente. Yo animo a pacientes que tengan esta enfermedad a que den testimonio, a que puedan visibilizar la enfermedad para ayudar a otras personas, porque es algo que creo que en cáncer de próstata no está tan avanzado, desde luego, como en otros tumores como el cáncer de colon o el cáncer de mama, sin duda. Quiero hablar de la oportunidad de la innovación. En los servicios de oncología médica contamos con unidades de ensayos clínicos
específicos, que son unidades de ensayos clínicos para todos los tumores, incluidos tumores genitourinarios como el cáncer de próstata. Tenemos experiencia en la investigación de nuevos fármacos con unidades reguladas, con personal dotado, infraestructura dotada. ¿Y por qué la oportunidad de la innovación? Pues el acceder a la investigación clínica es una manera de mejorar esos grandes avances que vamos consiguiendo día a día para que todavía podamos conseguir mejorarlos aún más. ¿Qué podemos investigar en el cáncer de próstata? Pues la optimización de la secuencia. Tenemos ahora un montón de tratamientos, pero todavía, desgraciadamente, no sabemos muy bien cuál es la secuencia correcta y cómo integrar uno detrás de otro o combinados. Eso está en investigación, en múltiples ensayos clínicos. Además, la investigación consigue que nuevos fármacos puedan impactar en la supervivencia global de los pacientes y que cada vez vivan más, que además podamos tener en esos ensayos escalas de calidad de vida y permitir que determinados fármacos minimicen el impacto en calidad de vida, o al menos analicemos cuáles tienen mayor impacto negativo en la calidad de vida frente a otros para poder decidir a la hora de tener un paciente. Sin duda alguna, la investigación clínica da la oportunidad al paciente de acceder a nuevos fármacos que no son posibles o que no es posible acceder a ellos fuera de la investigación, como he puesto el ejemplo de los inhibidores del PARP, unos tratamientos en cáncer de próstata que ya han demostrado beneficios si hay una alteración molecular concreta, pero que hoy por hoy fuera de ensayo clínico no es posible acceder a ellos en España. Y, sin duda alguna, el objetivo fundamental de la innovación y de la investigación es la medicina de precisión o individualizada, es decir, lo que ha dicho la doctora González, conseguir el tratamiento individualizado para cada paciente, para cada escenario de paciente y para cada momento concreto del paciente. No quiero terminar mi exposición sin decir que la clave del éxito en el tratamiento del cáncer de próstata está en el abordaje multidisciplinar. Y no lo digo porque queda muy bonito, lo digo porque es fundamental que desde el momento del diagnóstico y las etapas precoces de la enfermedad, los 3 especialistas que estamos implicados en el tratamiento del cáncer de próstata, que somos los urólogos, los oncólogos radioterápicos y los oncólogos médicos, tengamos un esfuerzo coordinado y sumatorio de aportar cada uno lo mejor de nosotros en beneficio del paciente. El abordaje multidisciplinar solo puede ser exitoso si todos somos capaces de aportar lo mejor de cada uno en suma y en beneficio del paciente en cada momento de la enfermedad. Esto le permitirá al paciente recibir la mejor estrategia terapéutica en cada momento con la secuencia más oportuna y, por supuesto, accediendo a la innovación y a la investigación, que es la clave para mejorar día a día. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, por su exposición. Creo que lo último que ha comentado, de hecho, tenemos preguntas acerca de ello, de todo la actuación multidisciplinar, ¿no? frente al cáncer de próstata, que para los pacientes es muy importante y además hay varias dudas al respecto. Así que muchísimas gracias. Y nada, finalmente, y para cerrar la ronda de ponencias, le doy paso al doctor Jorge Contreras Martínez, ya que nos va a hablar desde el punto de vista del oncólogo radioterápico. Doctor, le comparto para que pueda poner la presentación. Vale, creo que en este momento ya le debe aparecer. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por la amable presentación. Mis felicitaciones a GEPAC por la iniciativa de realizar estos seminarios en el Día del Cáncer de Próstata y, bueno, decir que estamos encantados de desear, como siempre, de colaborar con este tipo de iniciativas y participar en todo tipo de acciones que contribuyan a la divulgación de lo que es el tratamiento en determinadas patologías, en este caso el cáncer de próstata. A mí, como oncólogo radioterápico, me corresponde hablar del tratamiento del cáncer de próstata con radioterapia. Entonces, yo me voy a apoyar y os felicito a las 2 anteriores ponentes porque realmente habéis hecho una presentación muy completa de lo que sería la situación del cáncer de próstata y el resto de opciones terapéuticas, con lo cual yo me voy a centrar un poco en el papel de la radioterapia curativa para el tratamiento del cáncer de próstata, porque como hemos comentado, cerca de un 80 o un 85% de los pacientes pueden aspirar a la curación. Pero a modo de una brevísima introducción,
yo creo que todos sabemos y compartimos que las bases actuales o las herramientas que tenemos para tratar el cáncer son, por un lado, la cirugía, por otro lado, la radioterapia y por otro lado, la quimioterapia, o todas las formas que podamos de integrar estos tipos de tratamientos. Esto yo creo que todos lo conocemos y todos los compartimos. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista de cuál es ahora mismo, en estos momentos, la mayor o el aporte que hace cada una de las armas terapéuticas para la curación del cáncer, aquí pongo una diapositiva de lo que es el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, donde habla de que en estos momentos, para el cáncer de próstata, pero también para el resto de patologías oncológicas, pues la cirugía podría aspirar a ofrecer un 49%, un 50% de posibilidades de curación. La radioterapia podría tener un 40% de posibilidades de curación y la quimioterapia un 11% o la combinación de todas ellas, ¿no? Cifras son así, pero sin embargo nosotros en nuestro país en estos momentos, y poco es la introducción en la que quiero comenzar mi presentación, pues en estos momentos la inversión que hay en radioterapia es menor de un 5% total del tratamiento, de lo que es el costo del tratamiento del cáncer. Con lo cual esto quiere decir que menos del 5% del presupuesto para el cáncer se invierte en radioterapia. Con lo cual creo que es obvio que tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siendo la oncología radioterápica una de las, digamos, herramientas o armas más costo efectivas para el tratamiento del cáncer, en este caso estamos hablando del cáncer de próstata, sigue siendo, y viene a colación de lo que hemos hablado antes con el cáncer de próstata, un pilar invisible dentro de la oncología. Pilar invisible desde el punto de vista de que no tiene el papel o la visibilidad que debería tener, y en eso estamos nosotros desde la sociedad. Y por eso vengo un poco a explicar que desde que se empezó los tratamientos con radioterapia hace más de 100 años hasta la actualidad, ha habido un desarrollo tecnológico absolutamente, digamos, continuo, pero espectacular o completamente, digamos, avasallador en los últimos 10-15 años. Sin embargo, la inversión que se ha hecho o la dotación de recursos para el tratamiento radioterápico no ha acompañado. Y por eso nosotros desde la sociedad, desde SEOR, en el 2015 hicimos junto a la Universidad Francisco de Vitoria pues un informe en el que veíamos cuál era la necesidad de recursos que había en España para el tratamiento del cáncer con radioterapia y, bueno, pues por decir un dato, vimos que había una inequidad absoluta en 2015, pues porque, por ejemplo, más de un tercio de los pacientes que podían beneficiarse del tratamiento radioterápico no lo hacían por falta de disponibilidad de medios, por falta de recursos, por falta de tecnología. Y nosotros con este informe lo que hicimos, pues intentar un poco darle visibilidad a esta carencia, lo pusimos en manos de los políticos, de los gestores, de la sociedad en general, y de ahí es donde viene un poco, yo creo que es conocido por todos, bueno, pues que esto fue recogido por una fundación privada, la de Amancio Ortega, en la que donó 320 millones de euros para la sanidad pública, es importante recalcarlo esto, para invertirlo en aparatos de radioterapia para combatir el cáncer. Desde el 2018 hasta el 2020 se han incorporado en toda España más de 110 aceleradores lineales de última generación en todo lo que es la distribución de centros públicos de España. Comento esto porque ahora mismo la situación que tenemos en nuestro país es una situación bastante, digamos, tecnológicamente de recursos muy disponibles con aceleradores de última generación muy precisos, junto a lo que serían sistemas de control de imagen para saber dónde estamos dando la radioterapia, lo que serían sistemas de TAC o imagen ortogonal incorporada, para hacer tratamientos radioterápicos muy precisos. Y esto lo comento pues porque básicamente podemos decir que hay un antes y un después para tratar el cáncer con radioterapia, y esto afecta directamente al cáncer de próstata. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues el tratamiento con radioterapia podemos hacer tratamientos muchísimo más precisos, con volúmenes muy pequeños, como puede ser un tratamiento de cáncer de próstata, con una imagen guiada, o sea, con ese escáner incorporado siendo preciso, pero además sabiendo exactamente dónde será la radioterapia, lo que llamamos IGRT, o radioterapia guiada por la imagen, y esto nos ha permitido, y así está un poco ahora recogido en todas las experiencias clínicas, tener mayor curación con menor toxicidad. O sea, somos más eficaces con el tratamiento radioterápico en estos momentos. Pero es que también somos más eficientes. Podemos dar más dosis, pero en un menor número de sesiones de radioterapia. Y aquí pongo un ejemplo. Clásicamente, la radioterapia, que ha sido una alternativa en muchas situaciones a la cirugía, cuando se ofrecía, pues los pacientes tenían que hacer 35, 40 sesiones de tratamiento, que eso suponía pues venir unas 7 semanas todos los días al hospital a recibir el tratamiento radioterápico.
En estos momentos, con esta tecnología que ya digo que está disponible en todo el territorio nacional, nosotros podemos hacer lo que se llama la radioterapia hipofraccionada. Quiere decir que a lo mejor a un paciente que reúne las condiciones con un tumor localizado de próstata, lo podemos tratar en solamente 5 sesiones, lo cual supone una semana de tratamiento y con toda la garantía y con toda la seguridad de que el tratamiento pues va a tener el mismo o mejor efecto en cuanto a curación y con menor efecto secundario. Pero es que además este tipo de tratamiento a altas dosis en pocas sesiones ha cambiado completamente la biología de lo que sería el tratamiento radioterápico. Y ahora conseguimos lo que llamamos un efecto biológico sistémico de la radioterapia, lo que sería el tratamiento de potenciación de la inmunidad con respuestas a nivel ascopal, que ahora en una diapositiva un poquito adelante comentaré qué significa. Centrado ya en el cáncer de próstata, bueno, pues como comentaba anteriormente, este tipo de aparataje lo que nos permite, los aceleradores de última generación, es mucha mayor precisión, control de imagen, hace que el tratamiento radioterápico, además de hacerlo en muchas menos sesiones, produzca menos impotencia, produzca menos incontinencia y produzca, que son los efectos secundarios, menos trastornos urinarios. Porque como ha comentado anteriormente nuestra compañera urologa Carmen, pues la próstata está asentada sobre el recto y encima tiene la vejiga, como hemos visto en la diapositiva con el esquema. Entonces, lógicamente, aquí podemos ver en esta planificación, nosotros al hacer un tratamiento radioterápico de la próstata con mucha precisión, pudiendo salvar completamente el recto y la vejiga, pues conseguimos que estos pacientes puedan evitar tener que venir muchas veces al hospital, hacer un tratamiento quirúrgico y además tener una buena tolerancia del tratamiento. Una técnica alternativa a la radioterapia externa es la braquiterapia, que también se ha comentado, que es la inserción de semillas radiactivas justamente en la zona donde el paciente tiene el tumor dentro de la próstata. Esto con un procedimiento único también podría ser una alternativa de tratamiento que, digamos, se ofrecería al paciente para poder intentar hacer el control de la enfermedad con las menos secuelas posibles y en el menor tiempo posible. Hemos hablado antes del efecto sistémico y de la capacidad de potenciación de la inmunidad del tratamiento radioterápico en las nuevas fórmulas de administración hipofraccionada. En estos momentos se abre una expectativa muy importante de posibilidad de tratamiento a los pacientes que hasta ahora se consideraban que ya no tenían, entre comillas, curación porque la enfermedad no estaba localizada en la próstata, sino que tenía a lo mejor algún tipo de afectación fuera de la próstata, que podría ser lesiones óseas, afectación ganglionar o lesión extraprostática. Bueno, pues ahora con este tipo de radioterapia en enfermedad oligometastásica, o sea, con poca carga tumoral fuera de la próstata, podemos aspirar junto a estos tratamientos hormonales que se han comentado previamente a volver a rescatar a estos pacientes haciendo, por ejemplo, tratamientos de lesiones a nivel óseo con metástasis óseas o lesiones a nivel de posible afectación ganglionar, que junto con la combinación de los nuevos tratamientos hormonales con baja toxicidad y con escaso número de sesiones puede hacer que aquellos pacientes que antes se consideraban incurables, ahora podemos rescatarlos y ofrecerles unas posibilidades de curación. En ese sentido, la radioterapia ha tenido absolutamente unos avances que yo creo que se pueden reflejar en estas reflexiones que me gustaría dejar aquí para luego para el coloquio. Y en primer lugar es resaltar la importancia fundamental del tratamiento radioterápico en la curación de los pacientes con cáncer de próstata y en otras patologías oncológicas, pero bueno, hoy nos estamos centrando en el cáncer de próstata. Es muy importante el mensaje que sí que quiero lanzar a los pacientes y a los familiares. Cuando un paciente recibe radioterapia, no estamos hablando de que sea un tratamiento paliativo. El tratamiento con radioterapia en estos momentos puede aspirar a la curación de pacientes con cáncer de próstata en función de su localización, estadio y factores pronósticos hasta en un 85% de situaciones clínicas. Pero es que además, como hemos comentado antes, la radioterapia está teniendo día a día, como en el resto de la biomedicina, un desarrollo tecnológico espectacular. Y con ello lo que hemos comentado, somos más eficaces, tenemos menos toxicidad en relación a los problemas que están relacionados con el cáncer de próstata y sobre todo somos más eficientes. Hacemos un menor número de sesiones. Podemos tratar el cáncer de próstata con solamente 5 sesiones con toda la seguridad. Y en ese sentido, lo he comentado también en estos momentos y es muy importante transmitir este mensaje. En España se dispone de una asistencia radioterápica de muy altísima calidad, tanto a nivel del sistema sanitario público de salud en todo el territorio nacional como a nivel privado.
Y esto es porque disponemos de unos profesionales con una formación científica muy alta, pero también porque, como hemos comentado antes, a nivel técnico y de recursos, a raíz de la donación de la fundación privada que hemos comentado antes, pero también por el esfuerzo inversor que están haciendo las compañías privadas de asistencia sanitaria, como por ejemplo con la incorporación reciente en nuestro país de la técnica de tratamiento con protones, que creo que será motivo de otra ponencia en otro seminario por el doctor Felipe Calvo, pues en estos momentos el mensaje es de optimismo, diciendo que en España tenemos unos recursos terapéuticos de radioterapia de muy alta calidad y que esto fundamentalmente lo que hace es que, es el último punto que comento, pues que las indicaciones de tratamiento con radioterapia estén creciendo de forma exponencial. Y el ejemplo es en la patología del cáncer de próstata, porque nosotros ahora mismo estamos ofreciendo en muchas situaciones clínicas pues el tratamiento de cáncer de próstata como una alternativa a la cirugía. Y un ejemplo que podría poner aquí, que lo estamos viviendo en esta nueva normalidad, es que, por ejemplo, en situaciones que hemos vivido dramáticas y trágicas de la pandemia por el COVID, en donde no se podía muchas veces poner en marcha opciones quirúrgicas, pacientes con cáncer de próstata y otras patologías han recibido como alternativa el tratamiento radioterápico hipofraccionado para que vinieran pocas veces al hospital con unos resultados muy, muy positivos. Y esto, sinceramente, creo que ha venido para quedarse, porque hemos demostrado que somos una alternativa en muchas situaciones clínicas a otros tratamientos. El otro punto es la enfermedad oligometastásica. Pocas metástasis, posibilidad de combinación con tratamiento sistémico, capacidad de rescatar a estos pacientes para convertirlos en potencialmente curativos. Y no quiero finalizar sin hacer referencia también a una opción de tratamiento paliativo que puede ofrecer la radioterapia en 1, 2, 3 sesiones, 5 sesiones, en aquellas circunstancias donde, por desgracia, el tratamiento ya no puede aspirar a la curación y lo que queremos es paliar síntomas. Y estos síntomas que nosotros podemos paliar con la radioterapia de forma absolutamente asintomática y muy eficiente, podrían ser el dolor, sangrado y algunas otras, digamos, sintomatología que se puedan relacionar con la afectación local del cáncer de próstata. Finalizo. Es fundamental lo que han comentado mis dos anteriores compañeras, el tratamiento del cáncer de próstata está en evolución, por tanto, las decisiones tienen que ser multidisciplinares, tienen que ser dentro del entorno de colaboración multidisciplinar y probablemente pasadas por un comité oncológico para ofrecer la mejor opción terapéutica al paciente, pero en última instancia debe ser siempre el paciente que, bien informado, sea que decida qué tratamiento es el que quiere recibir. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su exposición y bueno, por esas palabras tan alentadoras que, aunque os habéis complementado mucho todos en ese aspecto, ¿no?, de la supervivencia y usted más centrándose en el asunto de lo punteros, ¿no?, que somos en temas tecnológicos, creo que son palabras de mucha esperanza, ¿no? Pues muchísimas gracias una vez más por vuestra exposición a los tres y si queréis comentar, como os he dicho antes, algo de las ponencias de vuestros compañeros, tenéis total libertad. Si no, si lo veis correcto, podemos comenzar con las preguntas ya. Muy bien. Adelante. Adelante. Muy bien. Pues la primera es una pregunta que nos ha entrado por el chat, que bueno, es una que ya hemos contestado en algún seminario que hemos hecho estos días, puesto que es algo que bueno, está preocupando mucho a los pacientes y no solo de esta patología, y es el tema por el parón que se ha producido a raíz, ¿no?, de la pandemia, que ha habido mucha gente que quizá haya dejado de ir a la consulta, o aunque sabemos que se han hecho muchas videoconsultas, ¿no?, y mucho tratamiento telefónico, si ese retraso, ¿no?, quizá en el comienzo del tratamiento, porque la gente que sí que estaba en tratamiento, sí que la mayoría no han continuado, ¿no?, pero quizá la gente que ha postergado, ¿no?, ese comienzo de su tratamiento, sí puede tener algún problema, ¿no? Y si hay alguna recomendación para que eviten este miedo, ¿no? Que, bueno, otros, no sé si coincidiráis vosotros, pero otros doctores nos han comunicado que ya están reactivándose las consultas, ya están reactivando las visitas y que miedo a asistir al hospital ninguno, ¿no? Entonces, no sé si coincidís en esta visión para que bueno, estos pacientes a este paciente que nos ha hecho la pregunta, que animarle a que vaya, ¿no? Que pierda ese miedo a ir a la consulta y que reciba cuanto antes la atención. Si quieres, Carmen, empieza tú.
Bueno, pues empiezo yo. Bueno, pues yo creo que este miedo ha sido compartido por los responsables de las enfermedades que hemos tenido que atender desde el momento 1, en el momento que cerramos la puerta de los hospitales y de las consultas, y enseguida nos fuimos a lo que estaba escrito o lo que se empezó a escribir por las sociedades científicas de qué prioridad tenía qué en un momento determinado, ¿no? Tuvimos ese respaldo que nos tranquilizó a todos y pudimos tranquilizar así a los pacientes. Precisamente en cáncer de próstata estamos ante una enfermedad lenta, digamos, no es devastadora en cuanto que 2 meses sean definitivos para una situación concreta. No, no lo es. En muchos casos es una enfermedad crónica ya controlada y que el paciente sigue su proceso. Quizá el más inquieto podía estar aquel que estaba pendiente de una cirugía, ya en lista de espera, o aquel que estaba pendiente de una biopsia sin diagnosticar, que evidentemente la inquietud era más difícil de aplacar. Y ahí sí que nos fuimos a lo que la evidencia, las sociedades científicas, sobre todo en nuestro caso en la europea, nos marcó, pues los pacientes que estaban en lista de espera de bajo riesgo podían esperar perfectamente, y sí que tendríamos que abordar aquellos que tenían un riesgo intermedio y sobre todo alto. Y estos, a pesar de la situación, en el momento que pudimos, que no en el momento 1, porque en los hospitales, en concreto Fundación Jiménez Díaz, llegó un momento muy rápidamente al principio que era 100% COVID, pero en el momento que pudimos hacer cirugía, estos pacientes se intervinieron. Y en el momento que pudimos comenzar las biopsias de próstata, pero también se están haciendo, ¿no? O se empezaron a hacer. Mi comentario quizá general es que como la mayoría de los cánceres están localizados, y eso nos lo dicen los datos a lo largo de todos estos años, y que sabemos que la mayoría de ellos no son de alta agresividad, que es una enfermedad que es larga en cuanto a la evolución, que va poco a poco, pues 2 meses en esto no es mucho, digamos, pero que que les hemos seguido atendiendo de la manera más oportuna, en cada medio de una manera diferente. En mi centro tenemos cantidad de herramientas telemáticas en las que hemos estado en contacto con ellos permanentemente, y en el momento que hemos podido los hemos incorporado a la actividad presencial. Muy bien. ¿Algo que añadir, Jorge o Aránzazu? Yo sí que... Perdona, Arán. Tírate. Adelante. Sí. En el Hospital Puerta de Hierro, también en Madrid, con muchísima sobrecarga también por el COVID, no hemos suspendido las consultas de oncología. Evidentemente, no solo hemos hecho teleconsulta como la mayoría de los servicios, sino que también hemos tenido que ver pacientes presenciales cuya enfermedad no podía demorarse el tratamiento de alguna manera. Y si bien es verdad que el cáncer de próstata en general no es una enfermedad y, como ha dicho Carmen, la mayoría son localizados, sí que hay un porcentaje de pacientes muy pequeño en el que la enfermedad es muy agresiva, y de alguna manera lo que hemos intentado es diferenciar este subgrupo pequeño de pacientes en los que no se han diferido tanto los tratamientos y se han seguido poniendo tratamientos. Por lo tanto, hoy, acabada la pandemia COVID, no acabada la pandemia, acabada el pico y la saturación y el colapso hospitalario, evidentemente nosotros llevamos haciendo una actividad normal ya desde hace, yo te diría, prácticamente un mes, que ya vemos a los pacientes, que los pacientes tienen todavía algo de miedo en acudir, pero que nosotros sí que es verdad que en los hospitales cada vez tenemos los circuitos mejor establecidos e independizados para asegurar asegurar la seguridad del paciente, y que en los casos en los que siguen pudiendo ser pacientes que no necesitan venir al hospital, seguimos utilizando las herramientas telemáticas, la teleconsulta y lo que sea. Pero que si un paciente tenía que venir, pues en Puerta de Hierro, por ejemplo, hemos establecido circuitos independientes. No hemos llegado a ser 100%, pero a lo mejor hemos sido 80% COVID, pero sí que hemos podido diferenciar mucho el circuito, y oncología ha seguido funcionando, se han seguido poniendo quimioterapias en los casos de riesgo y en los casos en que la demora no era posible. Es verdad que en la mayoría de los casos en los que un mes o mes y medio no pasaba nada por esperar, valorando el beneficio-riesgo individual de los pacientes, pues hemos preferido esperar por las connotaciones que tiene el poder tener que acudir a urgencias por un efecto secundario. Pero ahora mismo
pueden venir, si nosotros hacemos venir a los pacientes, pueden estar tranquilos que, bueno, todos tenemos riesgo en la calle, seguimos teniendo riesgo, pero ya no es el riesgo que tenían antes. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿algo que añadir? Sí, yo solamente quería comentar que, bueno, dentro de la sociedad científica, ahora me pongo en el papel de presidente de mi sociedad, creo que toda la sociedad han hecho una recomendación, una guía de recomendación de cómo actuar ante toda la pandemia de COVID, ¿no? Y para tranquilizar en este seminario, bueno, pues decir que dentro del cáncer de próstata se ha puesto como, digamos, la situación de menor riesgo frente a otro tipo de tumor, ¿no? Como puede ser un cáncer de pulmón, tumores de cabeza y cuello que se pueden avanzar en un mes, o tumores del sistema nervioso central, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo fundamental es que los pacientes tengan accesibilidad a los profesionales. Y eso lo hemos comentado, que yo creo que en todos los centros se ha mantenido ese contacto, aunque sea telefónico, porque lo que yo creo que genera más problemas y más es la incertidumbre. Y la incertidumbre del paciente y de la familia es el no poder consultar una duda. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de tranquilidad del cáncer de próstata ha sido quizá de los que menos se ha afectado, y estoy de acuerdo que 2 meses dentro de la evolución natural no es mucho, pero sí que es muy importante que, y esto va dirigido sobre todo a pacientes, ¿no? Que los pacientes sepan que lo que tienen que mantener cada uno, como lo puede organizar en su entorno, es la accesibilidad al profesional para poder consultar las dudas, y que sea el profesional que encienda esa bombilla o esa luz de alarma diciendo esto sí puede esperar y esto no. Muy bien, muchas gracias, doctor. Aludiendo a lo que ha comentado, recordar a los que nos están viendo que desde GEPAC creamos en su momento la página coronavirus.gepac.es, en la que tenemos enlaces de interés como los que estaba comentando el doctor a la página de SEOR, ¿vale? Para que podáis ver todas las recomendaciones que realizan las sociedades científicas y otras entidades sanitarias de prestigio para la población general. Y como bien han dicho todos los doctores, que el miedo pues se vaya intentando quitar y se vuelva a la normalidad de las consultas. Muchísimas gracias. Nos ha entrado otra pregunta, nos pregunta un asistente. Tengo 62 años, me hicieron prostatectomía radical en abril de 2019. En la analítica de noviembre de 2019, la PSA tenía un valor de 0,05 y ahora en mayo 0,13. Me han dicho que me hará una prueba analítica en noviembre, pero algunos dicen que se debería hacer antes. ¿Cuál es su opinión? ¿Debo preocuparme? ¿Alguna pregunta? Yo intento filtrar las que sean muy... Si veis que es algo que deben consultar con su médico, el que les está siguiendo, hacer esa recomendación y no mojar. Es lo que todos los que participan en este tipo de coloquios tememos, ¿no? Porque, claro, es muy difícil con una información parcial de los datos contestar a eso, ¿no? Pero quizá Carmen a lo mejor quiera dar su opinión porque es un paciente más después de cirugía, ¿no? Bueno, pues efectivamente es muy difícil opinar con solamente esta información, y tampoco creo que públicamente tengamos que tener más para concretarnos en un paciente concreto, ¿no? Pero sí decir que en este caso hay que saber datos antes de la cirugía de su PSA, hay que saber en qué estadio estaba la enfermedad diagnosticada localmente, hablando de la localización de la próstata en ese momento, saber cómo ha sido la cirugía. Aquí hablaríamos de bordes, de no bordes, quirúrgicos, es decir, cómo nos ha ido quirúrgicamente. Y efectivamente que un PSA se convierta en 0 casi, que es donde esperamos después de la cirugía, es lo ideal, pero que empiece a subir, pues tiene una cierta inquietud. Digamos que habría que seguir vigilando a ver cómo se mueve, porque en algún momento quizá necesite un tratamiento adyuvante a esta cirugía que ha tenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como bien habéis comentado, siempre recomendamos en este tipo de casos que lo consulte con el especialista, claro, que esté haciendo seguimiento de su caso y bueno, que nada, eso está ahí. Bueno, pues continuamos con las preguntas y aprovechando que bueno, tenemos a muchos representantes aquí de ellas, os lanzo esta pregunta que nos hacen. ¿Qué papel juegan las sociedades científicas en el avance de la investigación y tratamientos, en este caso concretamente el cáncer de próstata? Pues cualquiera va a contestar fundamental. Contesta si quieres. Yo decir que yo pertenezco a la Sociedad de Oncología y además al Grupo Español de Tratamiento de Tumores Genitourinarios, y creo que el papel de las sociedades científicas es fundamental, integrando los esfuerzos nacionales de investigadores y de clínicos que están interesados en mejorar cada día la enfermedad y de alguna manera canalizar propuestas
y estimular el desarrollo de proyectos de investigación que pueden reportar beneficio a los pacientes. Las sociedades científicas en esto son proactivas, pero también los miembros que integran estas sociedades científicas tienen un papel importantísimo en poder canalizar esfuerzos comunes. Es verdad que para que lo entiendan los pacientes, que si tú en un hospital quieres llevar a cabo un proyecto de investigación o un ensayo con tus pacientes, juntando tus pacientes con urología, con oncología radioterápica y con oncología médica, pero solo un solo centro, no vas a conseguir dar respuesta a muchísimas preguntas que puedas plantear. Sin embargo, el esfuerzo coordinado de las sociedades científicas no solo permite integrar todo el esfuerzo nacional, sino también hacer colaboraciones con otras sociedades científicas a la vez nacionales e internacionales, y de esta manera, pues por ejemplo, desde el SOGU, pues hemos participado e impulsado proyectos de investigación, y ahora mismo estamos inmersos en 2 o 3 proyectos internacionales, tanto en cáncer de próstata como cáncer renal y cáncer de vejiga, que a nivel internacional con otras sociedades científicas estamos llevando a cabo. Y luego la docencia compartida, el intercambio de avances científicos entre las diferentes sociedades, los proyectos colaborativos es fundamental. Bueno, Jorge, ¿algo querías añadir? Sí. Vamos, yo simplemente apuntar que estoy de acuerdo con Arantzazu, pero que en realidad en la oncología hay muchísimos avances en todos los campos de la cirugía, el tratamiento sistémico, la radioterapia, pero lo que se sabe en todas las patologías y en el cáncer de próstata también se puede aplicar es que lo que más beneficia a corto plazo a un paciente es una decisión multidisciplinar y compartida, porque yo puedo saber mucho de urología, pero si no está el urólogo al lado, pues probablemente no podré dar una información correcta al paciente, igual que el oncólogo médico o yo con respecto a la radioterapia. Pero una vez que esto, digamos, entre todos se decide que sale del ámbito, digamos, de la asistencia habitual, ahí es donde, desde el punto de vista de esa multidisciplinaridad, se tiene que plantear en la investigación, el ensayo clínico. Y ese ensayo clínico tiene que ser compartido, tiene que ser participativo para que todos los pacientes puedan optar a la mejor opción terapéutica, independientemente de que el objetivo de la investigación también es aprender para que en el futuro nosotros podamos ofrecer mejores soluciones y respuestas a aquellos que en estos momentos no podemos dar. Yo quería apuntar. Sí, por supuesto, Carmen. Yo, Víctor, englobando todo lo que estáis diciendo, quizá señalar que para el paciente toda la información que salga de la investigación y que salga de la sociedad científica y de la corporación de sociedades científicas de las especialidades implicadas tiene que ser un aval. Es decir, tiene que ser la garantía de que lo que estamos trabajando, los expertos en cada campo y en colaboración, estamos trayendo los mayores avances a nivel mundial a su país y a su casa. Y eso le tiene que dar la seguridad necesaria para saber que estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. Añadiría que quizá tenemos que integrar más al paciente en estas sociedades científicas. Es decir, lo decimos, pero no sé si lo hacemos. Es decir, el paciente tiene que estar en todos nuestros comités y está escrito y está legislado y está así especificado de que haya pacientes activos y expertos, pero también en esto y en las sociedades científicas, que forme parte de este tipo de decisiones. Yo creo que es la vehiculización de que el paciente se sienta no el centro, sino parte de lo que estamos trabajando. Quizá esos 2 aspectos son los que querría yo señalar. Totalmente. Muchas gracias, Carmen, por esa visión, ¿no? Vale, nos hacen otra pregunta bastante personal. No sé si, bueno, igual que antes, si queréis contestar o si no, podemos derivar a su... Me dicen, 2 años tomando abiraterona, me ha reducido los testículos y pene y tengo una disfunción eréctil total. ¿Cómo podría recuperar la erección? A ver. Si quieres tú. Arantxa, bueno, pues en fin, tampoco tenemos más datos ahora mismo de saber cuál es la enfermedad cáncer de próstata que tiene este paciente, en qué momento está, aunque nos la podemos imaginar por el tipo de fármaco que está tomando, ¿no? Pero mientras esté con un tratamiento hormonal, el que sea, está muy inhibida su función sexual en su conjunto, desde la libido, desde las ganas de tener relaciones sexuales hasta cualquier otra actuación. No te digo nada si además este paciente
proviene su enfermedad avanzada, porque está con la viraterona, de una prostatectomía radical, en la que ya tiene efectos secundarios propios de la cirugía. Por eso digo que nos faltan datos. No te digo nada la edad, no es lo mismo que esto ocurra en un paciente de 50 y pocos años que ocurra en uno que tiene 80, donde la edad va en contra de todo esto. Es decir, que ¿cómo puede solucionar esto? Pues consultando, poniéndose en manos del especialista que le esté llevando en este momento su cáncer de próstata, consultando todas estas dudas, buscando fármacos que posiblemente le pueden ayudar, sobreponiendo a los que ya llevan, mientras no se los pueda quitar, ¿no? No interfieren. Sí, de alguna manera añadir a este paciente que precisamente entre los efectos secundarios de lo que he dicho, la supresión androgénica más la abiraterona, es lo que denominamos la supercastración, castración por doble vía o por triple vía, con lo cual es imposible por métodos naturales conseguir tener una erección y por lo tanto, como dice la doctora, pues en este caso tendríamos que buscar otros métodos no naturales probablemente para poder conseguirlo. Pero yo creo que lo más importante ahí es la explicación del médico que le ha prescrito la viraterona, porque si tú prescribes una supresión androgénica o una viraterona, el primer efecto secundario que le vas a decir al paciente que va a sufrir es la impotencia y por lo tanto es algo, y la disminución del volumen de los testículos y de los genitales es lo primero, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo le invito a que le pregunte a su médico sobre la necesidad de ese tratamiento, beneficio-riesgo, el tiempo que va a tener que estar expuesto y si esos efectos secundarios, que seguramente cuando está prescrita la viraterona, pues seguramente los va a tener que sufrir largo tiempo y ya lleva 2 años. Y vendrá posiblemente del bloqueo hormonal, Totalmente. de los análogos. Ya viene de antes de la viraterona. Exactamente. Y además cuando uno ya está bloqueado mucho tiempo es muy difícil. A lo mejor está en fase hormonosensible y le acaban de introducir los análogos y la viraterona al cabo de dos meses. Pero bueno, necesitamos más datos, ¿no? Pero sí que es un efecto secundario que es el primero, o sea, ese no falla. Vale, muchas gracias. Doctor, ¿quería comentar algo? Yo quería simplemente añadir que lo hemos comentado todos durante nuestras presentaciones, que es importantísimo tener en cuenta la opinión del paciente. Y es importantísimo desde el primer momento, no al final cuando ya hemos llegado a lo mejor por su evolución o por desgracia porque no ha sido controlado y ha necesitado cirugía, radioterapia, hormonoterapia, sino desde el principio, porque sí que es cierto que al ser esta enfermedad tan personal, como se ha comentado, como ha comentado Carmen, que muchas veces el varón, y yo soy de los ponentes, el único varón aquí, pues reconozco que a los hombres nos cuesta más quizá que a las mujeres a la hora de abrirnos y explicar un poco cómo es la vivencia de la enfermedad. Entonces, eso requiere de tiempo, requiere de comunicación, requiere de una empatía, y no es fácil, no es fácil. Y yo en ese sentido sí que estoy seguro que todos lo hacemos, pero yo así sí que recalcaría que es muy importante entablar una sintonía con el paciente para poder llegar a saber exactamente lo que el paciente quiere, porque muchas veces no se trata de las estadísticas frías, sino, oye, mire usted que esto es lo que mejor va a vivir y tal, pero no, es que yo resulta que no quería tanta supervivencia y a lo mejor no quería tener este efecto secundario, ¿no? Este es un pacto que tiene que ser absolutamente transparente y abierto entre el paciente y el profesional. Muy bien. Si me permitís añadir que ayer justo precisamente tuvimos otro seminario por el Día Mundial de Cáncer de Próstata en el que se trataron los aspectos emocionales y físicos y fisiológicos. Teníamos una terapeuta y bueno, le invito a este oyente a que se lo vea, puesto que ahí le va a dar muchas recomendaciones, completando todo lo que habéis comentado ahora, ¿no? Posteriormente a este tratamiento tan agresivo lógicamente, ¿qué soluciones hay después de este tratamiento, ¿no? Tanto de rehabilitación física como para paliar los efectos secundarios? Así que nada, le animo a que lo vea, puesto que allí seguramente le respondan también más preguntas que le puedan surgir a raíz de vuestra contestación. Muchas gracias. Pues precisamente a raíz de lo que comentaba la doctora Aránzazu en su presentación, nos preguntan, ¿creen que la causa de la poca visibilidad del cáncer de próstata respecto de otras patologías puede ser debida al tipo de paciente que afecta? Bueno, aquí hay mucho que contar o mucho que rascar, ¿no? Como ha dicho el doctor Contreras, mujeres y hombres. Las mujeres tienen menos problemas en visibilizar o en hablar de sus síntomas, y no hay mayor ejemplo que el cáncer de mama, que es una enfermedad
en algún modo tiene un paralelismo con el cáncer de próstata. También es mutilante el tratamiento, también impacta en la esfera sexual, en la esfera física, de una manera muy llamativa el tratamiento y, sin embargo, muchísimas mujeres comparten sus testimonios y el cáncer de mama tiene la mayor visibilidad del cáncer que puede haber en cuanto a todos los tumores sólidos. O sea, que la mujer tiene una fuerza para hablar de su enfermedad, de alguna manera, de sus intimidades, que es muy diferente a la del hombre. Luego está la implicación de lo que ha dicho la doctora González, de lo que es el estigma de la pérdida de la masculinidad que implica tener un cáncer de próstata y tratarlo. Con lo cual, pocas personas van a dar visibilidad o van a dar testimonio de que tienen un cáncer de próstata. Y son muy pocos, de hecho, las personas famosas que hablan del cáncer de próstata, padeciéndolo. Entonces, yo creo, y de hecho, en el cáncer de próstata lo vemos en los que tratamos cáncer de próstata, que muchas veces las preguntas de las consultas vienen realizadas o efectuadas por la mujer del paciente que viene. ¿No? El paciente no te dice nada, es la mujer la que te dice, bueno, es que está triste, es que no habla con nadie, es que no se relaciona, es que, bueno, tiene un problema porque está muy deprimido. ¿Y quién te lo cuenta? La mujer. Así que las mujeres tenemos más tendencia a poder compartir esto y los hombres no. Y encima, si además es un ataque directo a los signos de la masculinidad, pues es un problema, pues realmente. No sé cómo lo veis. Yo lo digo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo lo he dicho en positivo, lo he dicho como, digamos, una carencia por parte del varón. Pero yo iría más lejos de lo que tú has dicho, porque dice que muchas veces es la mujer la que pregunta, pero también es muchas veces incluso la mujer la que contesta. Es verdad. Es que eso lo comentábamos en un foro. Todos los que hemos tenido cáncer de próstata lo hemos vivido. A esto no le damos importancia, doctor. Yo querría añadir, perdona, Arantxa, yo querría añadir que sí que se trabaja y se pacta con el paciente, unos más o menos, depende del estilo, ¿no? de cada médico, de cada profesional, pero evidentemente sí que se habla de los efectos secundarios de las terapias que va a vivir el paciente a lo largo o en el momento concreto, pero fíjate, se les olvida. Se les olvida porque en un momento concreto lo único que les importa, y creo que es así, es vivir. Y lo único que les importa en ese momento es quitar el estigma tengo cáncer. Aunque le hayas dicho que el cáncer de próstata no es el cáncer de pulmón, no es el cáncer, yo que sé, de páncreas o algo así que es devastador en pocos meses, aunque les hayas dicho que esto no es así, lo único que les importa es, mire, quíteme esto y ocúpeme de esto. Y tú en ese momento le has contado la pérdida de orina, le has contado la disfunción eréctil, le has contado que si la radioterapia, aunque se la cuente el radioterapeuta, el oncólogo radioterapéutica con más detalle, tú también le has contado, porque la toma de decisiones es cuando el paciente conoce el abanico de posibilidades, hablando de la enfermedad localizada y los tratamientos radicales. Bueno, pues esto, pasado un año, no se lo has contado, se ha olvidado. Pasa en segundo término. Y pasado un año, cuando esos miedos del cáncer de próstata ya han desaparecido, se dan cuenta que están vivos, de que viven, entonces es cuando dices, bueno, y yo fíjese que me está pasando esto. Claro, ¿sabes? normal. Y entonces sí que hablan. Entonces sí que hablan en la consulta, claro, no sé si jugando a las cartas lo hablan de esto, pero en la consulta sí que lo hablan y sí que tienen preocupación. Lo primero por la incontinencia, es mucho más deterioro de la calidad de vida la incontinencia. Entonces, si la tienen, lo primero vamos a por ella, hay que corregir esta, pero también decimos que no hay que perder de vista la disfunción eréctil, que hay que estimular esa relación sexual o esa erección desde el momento cero. Porque si lo abandonas y pasan meses, muy difícil luego de recuperarla. Pero sí que se habla, ¿eh? Lo que pasa es que en un momento determinado no oyen o no oímos o no nos escuchamos todos. Son etapas. Primero la prioridad es vivir y luego es la calidad de esa vida. Totalmente. Sí, vamos, yo como miembro de la Asociación de Pacientes nos pasa exactamente lo mismo. Mis compañeros psicooncólogos nos transmiten estos problemas y sobre todo el que comentas tú, Carmen, del aspecto del shock, ¿no? De esas primeras consultas o esos primeros, por así decirlo, conversaciones con su oncólogo, que claro, están totalmente nublados y es algo que luego no
llegan. Por eso nosotros en la web que hemos citado antes del Día Mundial del Cáncer de Próstata invitamos a que envíen sus testimonios los pacientes, porque como bien habéis comentado sí que creemos también que es importante, ¿no? Que escuchen a otras personas y a otros hombres, ¿no? Que tienen ese problema y que, bueno, que no pasa nada, ¿no? Es algo que, joder, es natural el hablar de ello. El hablar con naturalidad. Efectivamente, y el tratarlo con toda naturalidad. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Pues ya vamos a ir acabando con las últimas preguntas. Bueno, es que tenía aquí una que me habían realizado de cómo creéis que ha beneficiado el trabajo en equipos multidisciplinares, pero vamos, creo que ya hemos hecho mención a ello, que enormemente, ¿no? Y que es algo fundamental hoy en día. Nos preguntan una más concreta que quizá Carmen nos pueda ayudar, que nos dicen, ¿qué pruebas de imagen son las más comunes para la detección del cáncer de próstata y cómo han mejorado estas respecto a sus predecesoras? Pues lo que he comentado en mi presentación, sí que hacemos una ecografía abdominal, pero con fines de conocer la anatomía prostática fundamentalmente, pero cuando ya tenemos la sospecha por un PSA elevado y por un tacto rectal o por un tacto rectal que está sospechoso, podemos iniciar una biopsia prostática a través de una ecografía intrarrectal sin más, pero ya en nuestras guías de práctica clínica está que desde el primer momento va a ser la resonancia multiparamétrica las que nos va a determinar la zona de la próstata que posiblemente sea la que está expresando el PSA, ¿no? Y nos identifica con detalle, según la clasificación de PIRA radiológica, lo que está expresando esas imágenes. Muy bien, muchas gracias. Si queréis añadir algo. Vale. Nos preguntan, yo creo que ya última pregunta, porque es que estoy mirando, revisando. Nos han hecho otra muy cercana a la exposición que nos ha hecho el doctor Jorge Contreras, de en qué situación está España dentro del panorama mundial si hablamos de cáncer de próstata. Yo creo, bueno, si quieres añadir algo, Jorge, pero por lo que has comentado, punteros, ¿no? El tema de sobre todo de tratamiento de radioterapia. Yo creo que ahora mismo podemos decir que a nivel global, ¿no? Tanto para el diagnóstico como para la cirugía, para el tratamiento radioterápico, que está por encima de lo que es los estándares de la media europea, y luego para el tratamiento sistémico, porque ahora mismo el sistema sanitario público cubre todas las indicaciones de tratamiento que hay, digamos, con evidencia para utilizar en situaciones clínicas, ya sean localizados o metastásicos. Yo creo que se puede decir que en España tenemos una situación absolutamente muy buena de recursos y de tratamiento para el cáncer de próstata en general, ¿no? Es un mensaje de positividad. Muy bien, muchas gracias. Y ya por último, nos preguntan si el tratamiento que me van a dar es con radioterapia y este no funciona para mi cáncer, ¿se puede realizar cirugía posteriormente o es mejor que el orden sea al contrario? Podemos contestar los dos, porque pasa lo mismo cuando se opera un paciente y luego hay que dar radioterapia, siempre la toxicidad es mayor, o si se da radioterapia y luego hay que operar, pues las complicaciones, lógicamente, es un tejido que ya no está normal, está fibrosado, es un tejido que ha recibido una, digamos, agresión localizada, cada vez más localizada, como he dicho en mi presentación, pero lógicamente esa zona está, digamos, con una mayor fibrosis, ¿no? Y entonces, lógicamente, para el cirujano es mucho más complicado, pero a la inversa también, cuando un paciente se opera y luego necesita radioterapia, lógicamente las complicaciones del tratamiento van a ser mayores. Sí, efectivamente, sí, efectivamente, eso es así. La cirugía en un paciente que está radiado es compleja, pero no compleja por la realización, que también, porque se ha perdido la anatomía claramente, se han perdido esos planos, sino porque la posibilidad de daños paralelos en el momento que estás interviniendo sobre el recto son mayores y probabilidad de que tengas mayor tema en cuanto a la incontinencia, porque no respetas igual las estructuras, es mayor. Entonces, en igualdad de condiciones, que al paciente hay que presentarle las situaciones en la misma igualdad de condiciones en la consulta en la que se encuentre, el urólogo se va a inclinar primero por la cirugía pensando en él, sobre todo, pensando en él desde un punto de vista de las destrezas manuales, pero pensando en el paciente de que seguramente le va a ir mejor si tiene antes una cirugía. También va a depender del estadio de la enfermedad, es decir, no es lo mismo un tumor que está
intraprostático localizado ahí, que la intención de las dos alternativas, cirugía o radioterapia, puede ser la misma en un momento concreto que en un paciente en el que su enfermedad está tocando el borde o más allá del borde de la próstata, en el que, bueno, pues ya de por sí la propia enfermedad cáncer de próstata está expresando una mayor dificultad incluso quirúrgica. Pero ahí estamos, intentando siempre explicar, poniéndonos encima de la mano los pros y los contras. Sí. Muy bien, bueno. Simplemente Sí. Víctor, vamos a ver, yo estoy parcialmente de acuerdo con la doctora, pero si tuviera que añadir algo, tendríamos que hacer otro seminario para intentar decir las alternativas que hay a la cirugía con la radioterapia, porque yo vivo en Málaga y pongo el ejemplo a mis pacientes que es como ir a Madrid, puede ir usted en avión, vuela directamente y llega muy rapidito, puede ir en AVE, que tarda un poquito más, pero a usted le da miedo a volar, entonces podemos tener esas dos alternativas que son muy buenas para ir a Madrid y al final acabamos yendo siempre que no haya pandemia, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el paciente es el que tiene que elegir entre esas dos opciones porque hay gente que no quiere volar y hay gente que no quiere, quiere quitarse inmediatamente el problema y que desaparezca y entonces lógicamente lo que tiene que hacer es operarse. Muy bien. Digamos que una vez más, terapia dirigida, ¿no? Correcto. Personalizada. Personalizada, perdón. Efectivamente. Muy bien, pues nada, si queréis hacer algún comentario de las preguntas, alguna aclaración, alguna adición de algo que hayáis querido comentar, si no cerramos ya aquí el seminario. Yo perdón. Primero, que eres la primera. No, simplemente la visión del paciente. La visión del urólogo, del oncólogo médico, del radioterápico, la visión del moderador. No sé, quizá la visión del paciente hubiese podido ver si lo que estamos diciendo, porque finalmente son opiniones de expertos y de médicos y profesionales, pero estamos otra vez ocultando, no visibilizando la visión del paciente. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo lo puse en las diapositivas. El testimonio del paciente con cáncer de próstata lo necesitamos. Los especialistas para mejorar el abordaje frente a ellos y cómo manejar la situación, y los otros pacientes para compartir experiencias. Y yo incidir en el tema del manejo multidisciplinar. Es verdad que es muy bonito decirlo, pero todavía tenemos un reto en conseguirlo realmente en España. No es tan establecido como en otros países. Creo que es fundamental esto. Estamos dando pasos agigantados, pero todavía debemos verlo como una integración, como un sumatorio y como un beneficio, poniendo en el centro del eje al paciente. Y nada más, que creo que podemos todavía lograr mucho más en beneficio del paciente si realmente lo llevamos a cabo. Bueno. Pues yo simplemente mandar un mensaje de positividad final, porque pienso honradamente que tenemos muy buenas herramientas terapéuticas para el tratamiento del cáncer. Creo que en España hay una cirugía de una excelente calidad. Creo que la radioterapia se ha incorporado, pero se ha incorporado con fuerza a dar una alternativa en muchos pacientes que se pueden beneficiar de ella, y creo que el paciente en general tiene acceso a todos los fármacos y tratamientos sistémicos que pueda necesitar para este proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que dentro de un contexto multidisciplinar, como bien hemos comentado todos, el paciente tiene que tener la última opción, pero siempre con una visión positiva de la situación que tenemos en España. Muy bien, pues muchísimas gracias, la verdad, por las intervenciones. Y bueno, como bien comentáis, instamos a los pacientes, ¿no?, a que nos envíen su testimonio para poder compartirlo con otros pacientes y, bueno, así pues darles otros puntos de vista del proceso que están viviendo, ¿no? Pues nada, hasta aquí el seminario, la visión de los expertos en el cáncer de próstata. Agradecer una vez más a los ponentes su intervención y el tiempo que nos prestan de forma altruista siempre. Y, por supuesto, agradecer a todos los participantes su tiempo de interés. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya servido para resolver todas sus preguntas. Recuerden que podrán encontrar el seminario guardado en el canal de YouTube de GEPAC o en la web cancerprostata.org/Día Mundial 2020. En la cual podrán encontrar también los testimonios que comentábamos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.